Mambembe. Lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. Ay, ay, ay. Ay, ay. Hola, ¿qué tal a todos? Ya como vieron vamos a hablar de Tintán. Elegimos ese clip porque dicen las malas lenguas o los cronistas de este comediante, bueno, este actor, comediante, músico, imitador y cuanta locutor y lo que se le quiera acumular. Algunos dicen que trabajaba del SME, ¿no? Es que, mira, perdón, a lo mejor sí es cierto, pero los del SME dicen que cualquiera que haya sido bueno en este mundo, algún día trabajó en el SME. Dicen que Rodolfo Guzmán era del SME, ¿no? Sí. El santo. Ajá. El único del que nunca presumen es el fundador del charrismo más perruno que ha habido en nuestro país, que era Morones, que fue una propuesta del SME para que se fuera a la secretaría. Bueno, en fin, son pecados en la historia de cada organización. Fíjate que cuentan a sus cronistas que no son muchos, de hecho, oficialmente encontrar cosas sobre Tintán es muy, muy poco, o sea, es más como la contracultura la que lo ha rescatado. Planteaban que así como vieron ese clip, nada más tarareando era capaz de entrar a una carpa y controlar la carpa. Y eso es muy difícil. Los que han estudiado un poco sobre el fenómeno de la carpa, o sea, cualquier cómico que entraba ahí le caían a palos, ¿no? O sea, y él tenía que responder de inmediato, y se dice que él tenía un control tan impresionante del escenario que era capaz de dominarlo solamente con un rollo gestual, musical, muy atrevido para la época. Con su presencia, ¿no? Y eso es, bueno, este cómico, actor, como decía, es curioso porque ha sido poco rescatado por la historia oficial, o sea, hay un pleito histórico en cuanto a celuloide sobre la comedia, y se dice, si me preguntan quién es mejor, si Cantinflas o Tintán, y alguna gente ha llegado a la conclusión más inteligente de decir que quizá Cantinflas en el primer periodo, o sea, en Carpa y primeras 6 películas, podía haber sido mejor cómico que Tintán, solo que Tintán era mejor actor, o sea, era más completo, porque cantaba, bailaba, hacía comedia, imitaba, una serie de cosas que estaban muy por encima de la media de la comedia internacional, del pasado, o sea, contemporáneo a Tintán, anterior a Tintán y posterior, ¿no? Es que son hasta como mundos diferentes, ¿no? Sí. Salvo las primeras 6 películas que dices de Cantinflas, en el que sí es como solamente el personaje del peladito. Ajá. Haciendo un uso extraordinario de los diálogos y la forma de hablar y eso, bueno, pero la siguiente época de Cantinflas no es casi ni comparable con lo de Tintán. No, es justo lamentable. Era un artista más de físico y no tanto solo de palabra, aunque Ajá. combinaba las dos. De hecho, plantean que ya cuando llega al cine, pasa por la locución previa, se hace un par de trabajos informales. Cuando llega al cine, que es cuando se catapulta, su primer director le metían un guión y él trataba como de romperlo, ¿no? Y se siente como está como en camisa de fuerza, porque lo definen que él era como el rigor de la improvisación. O sea, tenía todo un método estudiado de cómo ir improvisando en cada escena. Y él no podía hacerlo porque era en las primeras películas. Ya cuando se junta con Solares, que es como el director que
que lo lleva a la fama, o sea, El Bello Durmiente, Calaveritas Tiernas, el Rey del Barrio, que dicen que de hecho la industria, el mito llamado cine de oro, se sostiene con David Silva en el drama, Pedro Infante en el melodrama, con Ismael Rodríguez como su pareja, y Tintán en la comedia con Solares, ¿no? O sea que esos tres actores sostienen el llamado... Que le llaman la época de oro. La época de oro. Y es que yo creo que esto que dices de que se sentía como apretado Tintán, también decían eso de Cantinflas, es que con su origen carpero, Ajá. ellos estaban acostumbrados a llevar un ritmo, llevar al público lo que le llaman en inglés muchos de los comediantes el timing, ¿no? El timing, o sea, saber en qué momento decir algo, esperar que la gente lo entienda, se ría, lo digiera y vamos a lo que sigue, ¿no? Ajá. Y no todo el mundo tiene esa habilidad. Y llevarlo a la pantalla. Se han de haber sentido, y en el cine que se repite todo tantas veces, ha de haber sido un martirio. Y escuché una vez una entrevista así a un director que decía, es que a Tintán, déjalo. Ajá. Ponlo frente a la cámara y él te hace la secuencia completa, pero suéltalo. Sí, de hecho, cuando conoces a Solares lo que dice es, ese tipo tiene una extraordinaria magia en escena. De hecho, él recorre todo el set. O sea, eso no estaba en el guión. Los diálogos, básicamente, o sea, se escribía la escena general, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de todo, una gran diferencia entre Cantinflas y Tintán, o sea, la gran diferencia entre todas, es que, por ejemplo, en una entrevista dice Fernando Luján, que trabajó en el Patrullero 77 de Cantinflas, que cuando alguien hacía un chiste en escena, decía Cantinflas, ¿qué? Yo soy el cómico. Soy yo, ¿no? Y les quitaba minutos de escena a los demás, o chistes. Y por eso se volvieron películas cada vez más insoportables. Y él cada vez menos chistoso. Ajá, ¿no? Y Tintán construyó un equipo. O sea, Vitola, Tuntún, Marcelo, que Marcelo no era su patiño, era como su traductor. O sea, hablaba Tintán entre Spanglish, esta invención de palabras, que metía incluso también mucho lenguaje náhuatl. O sea, y Marcelo funcionaba como el traductor entre el público y Tintán. No era prácticamente su patiño como se estila a otras parejas. Entonces, cuando genera este grupo tan fuerte de cómicos, tan extraordinario de cómicos, pues ya solo había que escribir el guión general. Bueno, también su hermano, Ramón, que trabajó con él, y las escenas funcionaban prácticamente solas. O sea, se ponían de acuerdo previamente, platicaban, ensayaban o intentaban un par de veces, pero el humor fluía ahí. Y dicen algunos, digamos, de los pocos, uno que no recuerdo ahorita el nombre, su apellido es como alemán, escribió su única biografía que hay sobre Tintán. A ver si en el corto les busco el dato, que el único momento en que la comedia ha tenido en México un grupo independiente fue el de Tintán, o sea que hacían comedia casi solos, ¿no? Y eso es la gran diferencia que hay entre la comedia tanto de, no sé, Resortes, Clavillazo, Cantinflas, los polivoces. Acá lo más lamentable que es Adrián Uribe y ¿cómo se llama el de la familia Peluche? Derbez, que ellos están demasiado cuadrados y no saben generar un ritmo de comedia libre, jovial, intenso, irrespetuoso, inteligente. Pues no pasaron ni por el teto ni la carpa, ¿no? Y estar en esos escenarios, dicen que las presentaciones de los que has estado mencionando, hasta el Loco Valdés y otros muchos, por ejemplo, en el Teatro Blanquita, era una cosa, para ellos, para empezar, difícil, porque el público los está retando siempre con gritos y el cómico tiene que saber contestar sin pelearse demasiado con la gente y darle ritmo a eso y seguir y que no dejar que los interrumpan. En fin, eso te ha de dar unas tablas, como dicen en el teatro, impresionantes, y llevado eso al cine, pues te permite la soltura, como esas cosas tan extraordinarias que hacía el Tintán, ¿no? Y que no cualquiera se atreve o que lo dejen hacer. Sí, de hecho, Tomás Mojarro plantea que nadie que valga no pasó por la carpa, ¿no? O sea, todos los cómicos que tuvieran de calidad media alta, la carpa fue la que los formó, ¿no? O sea, y esa es la gran diferencia por la cual hay un vacío enorme en el cine y la televisión actual,
porque no hay cómicos hechos como ellos, ¿no? Y creo que también tiene que ver con los guionistas, porque si tú haces guiones para un artista carpero, les tienes que dar ritmo y entender al público. Y si tú haces guiones para un artista de televisión, es hacerlos un poco como en la intimidad, como en el vacío. No están pensados para un público que en ese momento tiene que recibir lo que tú estás diciendo. Fíjate, otra característica de él es que su humor era muy inteligente. Hay una cosa que se llama el GAT, que es cuando básicamente es comedia en silencio, o sea que tienes que estar atento sobre Entonces hay dos cosas, uno que se llama el pasivo y otro que se llama el activo. En el pasivo, digamos que todo el escenario, todos los actores hacen y el protagonista está recesivo, está interactuando o siendo afectado por el entorno. Entonces, cuando el estilo, lo que se usa mucho en el GAT silencio, pasivo, es siempre el cómico imbécil, o sea, el que le pasan cosas por torpe. Las cosas del tipo Chapulín, Chespirito. el Chavo, ajá, exactamente. Y él era lo opuesto, o sea, el GAT de la inteligencia. Era un tipo que se salvaba por su ingenio y tenías que estar atento a la pantalla para ver sus hazañas, de cómo se libraba de algunas cosas de manera muy inteligente. Y cuando él era activo, o sea, cuando él era dejaba a todo su grupo de gente hacer, o sea, la cámara no solamente lo tomaba él, lo tomaba a todo su equipo haciendo cosas y él actuando, y pese a que su humor era muy ácido, eso que le decía al Tuntún el tapón, el callo. Además se usaba ser grosero en esos años. No era tan lascivo o tan fuerte o tan lesivo como humor de ahora. Como humor ahora. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Su única biografía, de hecho él dice que la tuvo que escribir porque cuando se volvió fan de Tintin, pues se fue a salir a buscar libros de él, ¿no? O sea, porque, y resultó que no había. Entonces dijo, pues, ¿qué hago si soy escritor? Bueno, hay una biografía creo que muy chafa. Me imagino que en ese contexto chafa, de la revista Somos. Ajá. Pues, pero es básica. ¿no? Es básica, y son más una acumulación de artículos, ¿no? Que luego es buena como eso, ¿no? Y más que biografía es, y trabajó en esto, y salió en tal programa, y cosas así. Deja de presumirnos tu equipo electrónico. Fritz Groener, se llama, no sé cómo se pronuncia. Gogner. Ajá, Gogner. Bueno, dice que hizo toda una investigación muy complicada. Y dice que, por ejemplo, hay cosas como una serie de anécdotas, ¿no? Me da esa porque esa le molesta un poco a Karina. O sea, Tongolele, que era así como la gran vedette, la gran figura del cine y de los centros nocturnos. Dice que le tenía pánico a Tintin porque cuando eran muy amigos, él iba a su camarino a visitarla y se quedaba pues embobada con él, ¿no? Y no es poca cosa decir que una mujer tan tremenda con tantas tablas mediáticas se sentía pues aborrada por un tipo como que se sabía casi de todas a todas. Fíjate que, bueno... creo que, perdón, es que con eso que te pasa como con el Bob Marley, ¿no? De esos feos que son tan simpáticos que hasta los ve uno bastante menos feos. Pero fíjate que hace una encuesta y casi todas las mujeres dicen que es guapo. Sí, porque está guapo, no, guapetón, pero no, a la verdad sí era peor. Lo que pasa es que con ese carisma... Bueno, tres cosas que quiero decir porque ya es poco el tiempo. Una es todo el rock, Botellita de Jerez, Los Hijos del Quinto Patio, El Gran Silencio, incluso Café Tacuba, ¿cómo se llama? El Ciencirulo, uno de los escritores de la banda argentina de rock, los Cadillacs, plantean que él es como el inicio del rock fusión. O sea, que ahí nada más tiene ese bastión y que muchos de ellos en su formación, digamos, musical, es fundamental escuchar a Tintin porque era alguien que era desalmado, hacía parodias, retomaba cualquier género, lo hacía a su modo y eso le daba mucha libertad. Por ejemplo, dice el de Marita Bencidad que después de oír a Tintin, ellos decidieron que si van a hacer música, hablen de lo que hablan, tiene que ser para gozarle y bailar. Entonces, que esa es como la gran aportación. La otra es, pues,
este asunto de que fue ni más ni menos que la voz del oso Balú, que de hecho yo creo que trasciende mucho el oso Balú, básicamente por la voz de Tintán acá, y que ¿quién no quisiera tener en su casa un oso Balú con la voz de Tintán, ¿no? Déjame presumirte una leyenda de eso, que tuvo que terminar la película Flavio, ¿no? Pero imitando la voz de Tintán. Entonces él hace ahí dos voces, hace la imitación de la voz de Louis Armstrong en el papel del orangután, y además una parte, bueno, es lo que él dijo una vez, una parte de Balú imitando a Tintán. Y también dobla al gato Jazz, ¿no? De los Aristogatos. Sí, Tintán, sí. Ajá. Sí. Y la última es también, por ejemplo, toda la onda entre ska, zapatista. También ubica una película de él que se llama El Ceniciento, como también una película emblemática, porque es de las poquísimas películas en los 50, 60 que plantea al indígena como víctima y discriminado. O sea, le pasan una cantidad de cosas horribles y ridículas, y todo con un sentido de humor genial del tipo. Tú los miras un poco, ¿verdad? Ajá, me acuerdo que hay una escena en la que lo corren de la casa porque les da pena que sea un indígena chapaneco, y sale con un paraguas y una tomba espectacular, y se queda, pues, ¿por qué no lo pueden correr otro día, no? Y ya lo sacan, le cae un rayo, despedaza el paraguas, se mete, lo vuelven a sacar. Y era tan inteligente, para despedirme de la sección. Hay una escena que yo recuerdo de muy pequeño, que siempre se me hizo muy genial, en la que están en Corea del Norte, o sea, porque ellos cuando pasaba una tragedia se iban a Corea del Norte, ¿no? Que era una cantina. Están ahí y él está diciendo, ya la olvidé. Y como ya la olvidé, vamos a llevarle una serenata ahorita mismo. Y los amigos, sí, vamos a llevarle una serenata para que sepa que ya lo olvidaste, ¿no? Ese humor tan genial, burlándose de una serie de costumbres, los clichés machistas de acá del centro, ¿no? Y era como, no le quería como subrayar el chiste, ¿no? Que lo que hace casi cualquier cantidad de cómicos de cualquier parte del mundo, y él bastaba con un guión muy inteligente y deja fluir a un equipo ostentosamente cómico. Insisto, lo que pasa es que el tipo tiene magia, y todo lo que hace lo que le ve uno, lo ves mejor que con otros, porque algo tienen, es eso que estuviste explicándonos en este rato. Bueno, eso sería todo por ahora, y si no han visto a Tintán, pues ya en YouTube están casi todas sus películas. Sí.